Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al día de hoy y les deseamos que tengan un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a tener un video interesante, vamos a analizar los últimos movimientos de Bitcoin, así como también vamos a ver oportunidades interesantes de trading que pueden presentarse en algunas altcoins y también en algunas acciones que vamos a poder ver. También recuerden seguirnos en Telegram, donde siempre actualizamos con información valiosa, así como también en nuestro Instagram. Y todas aquellas personas que lo deseen, el día de mañana, domingo, vamos a justamente hacer un análisis en vivo donde vamos a trabajar el tema Bitcoin justo antes de que cierre la vela semanal y bisemanal, que van a ser extremadamente importantes. Y vamos a hablar sobre qué altcoins y qué acciones pueden tener una potente posibilidad de inversión o una interesante posibilidad de inversión, sobre todo porque ahora que hablemos del tema de la dominancia, podría ser que el momento que tanto estemos esperando de una dominancia cayendo y pues fortaleciendo algunas altcoins en particular, podría estar más cerca. Y justamente vamos a tratar el tema Bitcoin, que pues en este momento Bitcoin es uno de los activos en el que se están presentando mayores complicaciones a la hora de operar. Yéndonos al gráfico diario, bueno, podemos ver simplemente que el precio se encuentra por encima del soporte de la zona de los $9,000. Se encuentra todavía en indecisión, ya tiene bastante tiempo en indecisión, lo cual indica que al momento en el que ya el precio, por decirlo así, retome su tendencia, puede tener un movimiento potente. Especialmente tenemos que el escenario principal es la ruptura a la baja a los $9,000. Sin embargo, si el precio recuperara el área 9,500, 9,800, es decir, se mantenga en toda esta zona, pues por decirlo así, lateral, tanto a la baja como al alza, como ha seguido en los últimos 2 meses, eso podría potenciar el crecimiento de algunas altcoins. Nuestro panorama especial o principal en el término de Bitcoin es que pueda ocurrir una ruptura definitiva de la zona de los $9,000 para así tener una posterior caída incluso a valores cercanos a 6,000 y hasta $5,000. No obstante, como estas cosas toman tiempo, es posible que si Bitcoin mantiene cierta estabilidad por encima del soporte de los 9,000, definitivamente podría potenciar algunas altcoins y, ¿por qué no?, tomar oportunidades de altcoins interesantes mientras Bitcoin termina de hacer sus movimientos. De hecho, que a muy corto plazo, muy corto plazo, incluso si llegara a romper los 9,200, puede subir a 9,400, 9,500 al cortísimo plazo. Y ya a partir de ahí posiblemente el precio nuevamente vuelve a caer. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues un movimiento de estos es un 1%, un movimiento aquí en esta zona, estamos hablando que sería un 3% o incluso un 5%. Eso es, por decirlo así, un tipo de movimiento pues muy bajo, muy pequeño, realmente no es un movimiento potente, dicho de alguna manera no es un movimiento potente, pero en algunas altcoins sí que hay mayor previsión o sí que hay mayor proyección a la hora de generar, por decirlo así, un movimiento al alza. Incluso si vemos la vela bisemanal, por eso va a estar mañana muy interesante, por decirlo así, el análisis en vivo, el seminario, porque la vela bisemanal sí es bajista, sí es una vela totalmente bajista, es decir, de momento obviamente falta un día y 8 horas. Ustedes saben, los que tienen experiencia en cripto, saben que en un día y 8 horas pueden pasar muchas cosas, pero definitivamente al ser una vela pues bajista en el momento en el que se está desarrollando, al momento de su cierre sí que podríamos ver volatilidad y posiblemente esa volatilidad incluso la disfrutemos en vivo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Adicionalmente, a la hora de tomar decisiones, todavía mientras estemos por encima del soporte no vale la pena porque básicamente el riesgo es bastante alto. De igual manera lo iremos monitoreando pronto. Ahora, siempre y cuando Bitcoin mantenga cierta estabilidad, al menos mientras los escenarios se dan, obviamente en nuestro caso preferimos que se dé el escenario principal para nosotros, que es el bajista, pero mientras Bitcoin se encuentre en esta zona de distribución o se encuentre en esta zona de trabajo, algunas altcoins podrían tener oportunidad. También en tema de la bolsa, tanto el S&P 500 como Bitcoin cerraron la semana de trading formal, por decirlo así, dentro de sus soportes, y Bitcoin que sí tiene un cierre semanal en día domingo, veremos cómo lo termina realizando.
Si vemos la dominancia en marco semanal con algunas, la dominancia de Bitcoin, podemos ver que en algunas altcoins han empezado a subir justamente porque semanalmente hemos tenido una vela que, por decirlo así, nos podría indicar un posible movimiento a la baja. Si la dominancia de Bitcoin pudiera empezar a caer, especialmente alcanzar los $64, y de ahí romper a los 58, podríamos tener buenos movimientos en altcoins. Pero realmente este tipo de operaciones o este tipo de análisis son más complejos de los que parece. Se necesita que Bitcoin se encuentre medianamente estable para poder pensar en un movimiento de altcoins. Es decir, la receta perfecta es, si tenemos el soporte de los 9,000, que Bitcoin se encuentre moviéndose despacito, moviéndose lento, justo como lo está haciendo ahora, y que la dominancia pueda empezar a caer y ahí podríamos tener oportunidades. Si en el momento en el que Bitcoin rompa el soporte a la baja, adiós. Ahí ya no va a haber oportunidad en ninguna altcoin y posiblemente la dominancia salga disparada al alza en caso de que eso ocurra. Pero vean qué interesante algunos pares. Por ejemplo, el mismo Cardano, que ha tenido un movimiento alcista pues bastante potente. Si lo comparamos en su gráfico contra Bitcoin, justamente pues el gráfico contra Bitcoin ha estado subiendo con fuerza y Cardano contra Tether también ha estado evidenciando ese mismo movimiento. Ahora, Cardano es, por decirlo así, la que ha llevado la batuta en cuanto a altcoins alcistas, aunque bueno, Silica también lo ha hecho. De hecho, que si comparamos Silica contra Bitcoin, podemos ver que justamente ha tenido un movimiento alcista bastante grande una vez salió de su zona de acumulación. Y también si comparamos Silica contra Tether y contra Bitcoin, definitivamente ambas han tenido, por decirlo así, movimientos potentes. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que algunos pares, como el mismo caso IOTA contra Bitcoin, ha estado, por decirlo así, manifestándose con fuerza alcista. El día que IOTA rompe su zona de acumulación en los 37.50, ese día vamos a ver a IOTA subiendo con mucha fuerza, es decir, nos va a dar una oportunidad de trading muy potente. Y también en términos de IOTA contra Tether o contra dólar, por decirlo así, podría estar próxima a alcanzar los 0.25. Si llega a romper los 0.25, su siguiente target es de 0.30 y su siguiente target, haciendo una ruptura alcista de esa zona, podría ser los 45 centavos. Es decir, que Bitcoin en estos momentos, realmente pues comprar Bitcoin nos ofrece simplemente un posible movimiento al alza de un 1, un 2, un 4% y podríamos tener de movimiento en contra toda esta zona bajista. Pero si Bitcoin se encuentra lateral, algunas altcoins realmente pues cuadruplican o quintuplican el potencial de movimiento y eso para nosotros es más atractivo, obviamente bajo las condiciones que hemos explicado. Justamente el día de mañana hablaremos de más oportunidades en altcoins y cuáles podríamos tomar en cuenta y cuáles podríamos valorar. Yéndonos un poquito también al tema Forex, traders de Forex, Libra Australia, podría darnos ya por fin un bonito giro de mercado la próxima semana. Definitivamente nos gustó mucho el cierre semanal actual y podríamos tener un giro de swing que los traders de Forex podrían aprovechar. Eso para que lo tengan presente. Yéndonos por el lado de acciones, vamos a tocar algunas acciones que nos llaman la atención. En el análisis en vivo de mañana hablaremos de más acciones, pero caso AT&T, si llega a romper los 30 puntos, $30 con 76 centavos, podría tener un movimiento hacia los 33 y hacia los 35 al corto plazo. Es decir, no tanto como una inversión a hold, pero sí un movimiento de trading en el mundo de las acciones, un 8% o un 15%, por supuesto que es una operación agradable y por supuesto que es una operación atractiva desde cualquier punto de vista, ¿vale? También hablando, digamos, de otras acciones, justamente como habíamos mencionado, caso ExxonMobil, nos gustó mucho cómo terminó cerrando la semana y adicionalmente, en el caso ExxonMobil, si tenemos una ruptura por encima de los $46, podría moverse hacia los 55 y hacia los 62. Especialmente en el caso Exxon, si el petróleo se mantiene medianamente estable, podría ExxonMobil tener un movimiento al alza desde un 20 hasta un 32% de valorización en esta acción que, pues bueno, es de las más importantes del sector de las acciones del petróleo.
También en cuanto a empresas del sector de la banca, nos llama mucho la atención el caso Citigroup. Definitivamente una ruptura por encima de los $54, $55 a corto plazo podría darnos un movimiento hacia los 62 y hacia los $70. Algo que nos llama la atención con Citigroup es que a corto plazo puede ir de un 12 a un 27%, no pasa nada. Eso en términos de day trading o swing trading, un 27% en una acción absolutamente es interesante. Pero a largo plazo o en términos de hold, definitivamente el precio se encuentra en una zona de acumulación en esta área, es decir, entre los $9 y casi que los 80, bueno, es un rango bastante grande, pero bueno, el precio se encuentra que va, que sube, que va, que sube. De hecho, que en marzo, en la caída de marzo, tocó los $33. No descarto que incluso después de alcanzar esos targets a corto plazo, toque la resistencia, baje un poco, vaya y venga. Pero, si nosotros vemos una ruptura en el marco mensual, tal vez dentro de este 2020, 2021, 2022, por eso se llama inversión, Citigroup a la hora de que salga de su zona de acumulación, podría tener un nuevo bull run que podría llegar incluso desde los 95, $100 hasta los $500 o, ¿por qué no?, incluso más. Pero, por supuesto, las zonas de acumulación toman tiempo. Esto es lo que muchos inversores de la bolsa, como Warren Buffett o como Charlie Munger, por ejemplo, dicen que en la bolsa no se gana ni cuando sube ni cuando baja, gana cuando esperas, es decir, cuando tienes una paciencia potente. Por ejemplo, la última acumulación que tuvo Citigroup, pues tardó bastantes años, solamente por decir un caso en esta zona, entre el año 86 y el año 93, es decir, estamos hablando de unos 7 años de espera, pero una vez de que el precio salió de la acumulación, estamos hablando que pasó de valer $49 a valer 500. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que pues bueno, Citigroup puede estar en una zona de acumulación. ¿Estamos diciendo que ya va a subir de esa zona? No, pero en algún momento podríamos buscar una zona de compra, por decirlo así, para hold, es decir, compras especialmente cuando toque sus mínimos, $30, $19, ojalá $15 sería un negocio muy bueno y una vez el precio rompa su zona de acumulación, pues ya el precio podría tener un movimiento poderoso, un movimiento potente. Aquí las dos formas de operar es o comprar en los mínimos o simplemente esperar, tenerla analizada y el momento en el que salga de su zona de acumulación, ahí aprovechar un bull run quizá durante 2021, 2022 o incluso en este 2020. Veremos cómo se van desarrollando las cosas. En términos de inversión, un elemento que nos parece interesante es el gas natural. Lo hemos mencionado muchas veces ya. Justamente ha tenido una semana muy positiva. Estamos hablando que, pues bueno, para el precio del gas natural tuvo un alza de un 12% en esta semana. Y si quisiéramos estar expuestos en términos de inversión en el gas natural, tenemos un ETF no apalancado que se llama UNG, básicamente United States Natural Fund, y este ETF está ligado al precio del gas natural. Solamente por dar un ejemplo en términos de inversión, su precio se cotiza actualmente en los $10 el ETF y si alcanzara el gas natural los precios de noviembre del 2019, básicamente andaba en los $2 aproximadamente, el precio de este ETF podría alcanzar los $25. Estamos hablando que de los 9 a los $25 hay un 145% de rendimiento sobre el capital y esto es como una inversión. Obviamente esto es un producto no apalancado, esto es un ETF. Definitivamente no se aconseja este tipo de productos con CFDs o cualquier tipo de operación apalancada. No son futuros, son, por decirlo así, ETFs, que son productos, por decirlo así, más suaves o más tranquilos a la hora de operar. Hay una versión apalancada del ETF del gas natural, pero por supuesto que no es recomendable cuando estamos hablando de inversiones. También en el tema de las acciones del sector del petróleo y sector energético, Occidental Petroleum, en el caso de que la próxima semana pudiera caer a los 15, $14 el precio de su acción, nos podría llamar la atención y los traders que operan acciones podrían tomarlo en cuenta. Adicionalmente, traders de commodities o de metales preciosos o metales en general,
Futuros del cobre, nos llama mucho la atención. El tema del cobre posiblemente podría alcanzar una resistencia poderosa durante la próxima semana, las próximas 2 semanas, y ahí veríamos su comportamiento. El día de mañana en el análisis en vivo también tomaremos en cuenta los comportamientos del oro y de la plata, sobre todo porque el oro está testeando resistencias muy potentes, el oro pues se encuentra muy volátil, pero la plata no le ha seguido del todo, entonces ahí podría haber quizá una oportunidad. El link se encuentra justamente haciendo clic, esta va a estar en la descripción y pueden poner su correo electrónico y aquí está el horario de cada país e igualmente ustedes pueden poner su ubicación. No olviden seguirnos en Instagram, así también como en Telegram y deseamos que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.